Te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, por las fuerzas que nos das, Padre mío, de continuar, Señor, enseñando y predicando el bendito evangelio de tu palabra. Que seas tú, Señor, cada día trayendo a convicción de pecado a todos aquellos que se han de arrepentir. Ruego, Padre mío, por mis amigos, hermanos en Cristo y familia, todos aquellos que estén escuchando esta palabra, Señor, que seas tú, mi Dios, llevándolos, Señor, guiándolos a tu verdad, y que cada día, Señor, nos afirmemos más en tu palabra y que vivamos conforme a tu voluntad, viviendo, Señor, agradándote a ti, no a nosotros, Padre. Asimismo te pido perdón, Señor, por todos los pecados, los malos pensamientos, malas actitudes, malas palabras que hayan salido, Señor. Yo te ruego que seas tú bendiciéndonos cada día, así como lo has hecho, Señor, agradecidos por tanta misericordia, tanta bondad, fidelidad que has tenido para con nosotros. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí una vez más el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor, dando gracias siempre a Dios por todo, ¿verdad? Y hoy estaremos compartiendo un hermoso tema llamado el respaldo de Dios para resistir la lucha. El respaldo de Dios para resistir la lucha. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos del 11 al 17 estaré leyendo. Pongan mucha atención. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En este pasaje, hermanos, encontramos la narrativa de Lucas, de cómo Dios hacía milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo, y también nos enseña 3 verdades en las que como hijos de Dios somos bendecidos en cumplir la voluntad de Dios. Quiero mencionar estas 3 verdades. Número 1, Dios respalda la obediencia de sus siervos. Dios respalda la obediencia de sus siervos. Tenemos el apoyo de Dios cuando estamos en sus caminos y hacemos su voluntad. Dios nos ampara, nos protege, nos ayuda y nos favorece cuando cuidamos nuestra relación con Él, cuando vivimos en su instrucción, en sus enseñanzas, cuando obedecemos lo que Él dice, lo que Él quiere para nosotros. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 17, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vea cómo lo dice la Biblia Jerusalén, que Dios se complace, dice, en la conducta del hombre. Dios se complace. Quiere decir que cuando los caminos del hombre son agradables, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos agradando a Dios, que hacemos lo que Él quiere, lo que a Él le gusta, no lo que a mí me gusta, no lo que yo quiero, no mi sentir. Y es ahí donde tenemos que entender que cuando somos hijos de Dios, vivimos para agradar a Dios. La Nueva Versión Internacional dice: cuando el Señor aprueba la conducta del hombre,
hasta con sus enemigos lo reconcilia, porque es Dios quien lo aprueba, es Dios quien decide, ok, esto me gusta, esto no. Dios define las leyes, el hombre no es quien para legislar las leyes, es Dios quien dice, eso es lo que Dios aprueba, eso es lo que Dios rechaza, eso es lo que Dios quiere o esto es lo que Dios abomina, y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las leyes de Dios, no mediante las leyes del hombre. El hombre ha querido legislar muchas leyes y ha brincado, ha pasado esa barda, esa línea donde el Señor ha prohibido. ¿Y qué es lo que vemos ahorita? Queriendo impulsar leyes de la familia, ha corrompido los derechos del varón, de la mujer, de los hijos, ha trastornado, y digo trastornado porque es un caos. Ahora ya son dos hombres, ahora ya son dos mujeres, ahora ya es el hijo con el padre. Vemos un desbarajuste tremendo en la familia porque el hombre quiere hacer su voluntad e imponer sus propias leyes. Qué triste, amado hermano. Vemos aquí en Hechos 19 que el apóstol Pablo era un siervo entregado a Dios, que él ya había decidido morir a su yo para darse por entero al servicio de Dios, haciendo la voluntad de Dios y no la de su carne. Esta es la lucha que la mayoría de todos los cristianos tenemos. Es verdad, creemos en Jesucristo, lo confesamos de palabras, pero realmente decimos, bueno, mi vida la gobierno yo. Jesús es el Señor, pero allá en la iglesia. Pero yo aquí en mi casa, en mi relación con mi esposa y con mis hijos, aquí yo soy el que mando. Yo soy el que decido y yo soy el que digo lo que se tiene que hacer. Y con esta actitud prepotente, lo que estamos haciendo es que estamos limitando la guianza del Espíritu Santo y el poder que Dios tiene para nuestras vidas, porque ya es el deseo mío, es lo que yo quiero y no es realmente lo que Dios quiere, porque no le hemos entregado todo, no le hemos entregado nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, no hemos entregado nuestro trabajo, las finanzas, salud, y no hemos entregado nuestra propia vida. Y la realidad es que no hemos muerto al yo. Vemos que Dios se manifestaba poderosamente en la vida del apóstol Pablo para hacer su voluntad, su designio y cumplir su propósito de extender el evangelio de su Hijo Jesucristo. Ya que el apóstol Pablo era un instrumento en las manos de Dios. Acuérdense que Dios le había dicho a Ananías en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Ananías no quería ir a encontrarse con Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo. Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y en el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Cuando venimos a los pies de Cristo, yo miraba la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Antes siendo Saulo de Tarso, ese hombre celoso, fariseo de la ley que perseguía al pueblo de Dios, perseguía a los cristianos de aquel entonces. Vemos que al convertirse a Jesucristo, después de ser el perseguidor, pasó a ser el perseguido. Y vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. El apóstol Pablo tenía el respaldo de Dios al predicar el nombre de Jesús. Vemos aquí las señales y los prodigios y las maravillas que eran vistas y manifiestas ante los ojos de los demás para magnificar y exaltar el nombre de Dios. Y claro que esto lo vemos igualmente con el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 5 versículo 15 vemos que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dios respalda la obediencia y en la palabra encontramos a estos siervos que fueron obedientes. Un siervo desobediente, ¿cómo su Señor lo va a respaldar? ¿Cómo esperas que Dios te respalde si no estás haciendo su voluntad, si no lo estás agradando, si no lo estás sirviendo? ¿Cómo quieres el respaldo de Dios? Es muy importante, hermanos, que nosotros meditemos si realmente queremos el respaldo de Dios. Tenemos que alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios.
Recordemos que cuando somos hijos de Dios, llegamos a ser cristianos, estamos reconociendo el señorío de Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesús es el Señor, Jesús es el que manda, Jesús es el que da la orden, Jesús es el soberano y nosotros pasamos a ser siervos. Pero ¿qué vemos ahora? Ahora el siervo le quiere dar órdenes a su Señor, ahora el siervo quiere mandar a su Señor, ahora el siervo quiere hacer lo que le da la gana y cuando le conviene, ahora sí soy hijo de Dios, ahora sí soy cristiano. No nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es Señor y Dios es quien respalda, amado hermano, amigo que nos oye, la obediencia cuando nosotros somos fieles y obedientes a Él. En el segundo punto de este tema, el respaldo de Dios para resistir la lucha, quiero decirte como bendición que el Espíritu Santo actúa, opera, se mueve en los hijos de obediencia. Otra vez, tal vez pudiera sonar un poco redundante, pero es más bien algo complementario. Tú eres un hijo de Dios que estás en obediencia, el Espíritu Santo se va a mover en tu vida. El Espíritu Santo, amado hermano, se va a mover y va a actuar en el plan de Dios cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando le servimos, cuando hablamos, cuando compartimos. Amado hermano, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar. Yo quiero decirte algo, el Espíritu Santo no se manda solo. Ahí encontramos en Juan 16:13 que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. El Espíritu Santo nos diría la conversación entre el Padre y el Hijo, el plan para hacérnoslo saber a nosotros. Vea qué interesante, hermano. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que compartir la vida eterna en Cristo Jesús, predicando la salvación en su nombre. El Espíritu Santo se moverá en nuestras vidas cuando le damos gloria, cuando alabamos y adoramos a nuestro Dios. Amado hermano, hay un mover espiritual, hay un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, trayendo la sanidad, trayendo el gozo, paz, fortaleza, sabiduría, tantas cosas del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y con esto, amado hermano, quiero afirmar y ponme mucha atención que siempre habrá una fuerza espiritual obrando en todos los seres humanos, sean creyentes en Jesucristo o no lo sean. Sabemos, amado hermano, que nosotros los creyentes en Jesús, sabemos que somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Pero los que no creen y no han entregado sus vidas a Jesucristo, también van a ser guiados, van a ser influenciados y dirigidos, pero no por el Espíritu Santo, sino por demonios. Vea lo que dice la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, del versículo 1 al 2, dice que Jesús nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vea, hay un espíritu que está operando en los hijos de desobediencia. Nosotros, amado hermano, los que hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a operar en nuestras vidas. Esta palabra que opera viene del griego energeo, que quiere decir que obra, que influye, que incita, que anima, que empuja y que nos produce. Acuérdate que el Espíritu Santo también hay un pasaje que dice que Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos incita, Él produce ese deseo de decir, yo voy, yo lo hago, yo lo voy a traer, yo lo voy a dar, pastor. El Espíritu Santo, el que toca nuestros corazones para obrar, Él es el que opera. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Se me hace muy interesante este pasaje, amado hermano, y es una base fuerte para entender que siempre va a haber una influencia espiritual en la vida de las personas. Si tú no has aceptado, amigo, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te aconsejo que lo recibas, que lo aceptes. Dice en San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es esa potestad? El derecho de
ser hijos de Dios, pero ¿a quiénes se les dio? A los que le recibieron. A Jesucristo hay que recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Debemos de recibirlo y debemos de creer en Él. Vamos a ver cómo lo dice el versículo 2, Efesios 2, versículo 2, en algunas otras versiones. Vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 2. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Aquí vemos claramente que si tú no crees en Jesucristo y no tienes el Espíritu Santo para que te guíe a su verdad, te van a guiar demonios. Todo ser humano va a ser influenciado por el mundo espiritual. O te van a guiar, te va a guiar el Espíritu de Dios, o te van a guiar estos demonios. Vea cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Vea otra vez esta palabra, que anima. Esta palabra animar es influenciar. Va a haber una influencia espiritual. La Biblia Jerusalén dice el espíritu que actúa en los rebeldes. Vemos que estas son personas que no quieren sujetarse a la ley de Dios. Precisamente el que no se sujeta es un rebelde. Te estás rebelando contra la ley divina, contra la ley que Dios ha establecido, contra la ley que Dios puso. Y vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? Satanás. Satanás, o sea, te va a guiar según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Todo ser humano será guiado y será influenciado y dirigido por huestes espirituales. Sabemos que el cristiano va a ser guiado por el Espíritu Santo y el mundano que niega a Dios también será guiado e influenciado por demonios, viviendo en los deseos de su carne, abriéndole puertas a los demonios, haciendo cosas que no convienen, que desagradan a Dios. El deseo de la carne, amado amigo, abre puertas y camino a los demonios. Y el deseo de los demonios es que realmente vivas en la carne, pues al hacer esto te hace pecar y el pecado nos aleja de Dios. En el relato de Hechos 19, de los versículos del 11 al 17 que acabamos de leer, vemos la unción del Espíritu Santo que moraba en el apóstol Pablo. Vemos que el apóstol Pablo emanaba poder. Como creyentes debemos entender que así como el sol es fuego y que emite su calor, así el Espíritu Santo emite su poder y santidad. Ahí en el versículo 12 dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vamos a ver cómo lo dice en otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Y esto me recuerda cuando Moisés subió al monte a la presencia del Señor, se irradió de esa unción. Dice que cuando tuvo que bajar tuvo que usar un velo. Así nosotros los cristianos que estamos llenos del Espíritu Santo, guiados haciendo su voluntad, Dios respalda y emitimos esa unción, que el simple hecho de aún tocar eso, claro, hay que enseñar claramente que nuestra fe no está en el pañuelo, no está en el manto, no está en ese objeto, sino es por la emanación de la santidad de nuestro Dios. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo. Pues Pablo tenía la unción, Pablo tenía el Espíritu Santo, Pablo estaba entregado haciendo la comisión, la voluntad de Dios. Dice, y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos.
Quiero dar algunos ejemplos así también de esta unción. La tenía el apóstol Pedro cuando cumplía la voluntad de Dios, cuando predicaba, ¿verdad? Y ya lo había citado anteriormente, Hechos 5:15. Yo sé que está ahí un canto donde dice que no era la sombra de Pedro, sino el espíritu del Nazareno. En Hechos 5:15 dice que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, dice, a lo menos su sombra. Y no es que, hermanos, sabemos que la sombra no tiene la sanidad, la sombra no tiene poder. Es Pedro, era Pedro, pero esa unción que estaba dentro de él emanaba poder y sanidad. Dice que a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Es que el Espíritu Santo estaba en Pedro, emanaba ese poder. Sabemos, vuelvo a decir, que no era la sombra, no eran los pañuelos y delantales, sino la emisión de poder y santidad del Espíritu Santo que moraba en Pedro, así como también en el apóstol Pablo. Vea un ejemplo, quiero poner un ejemplo más, ahora esto en base a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se encarna, Él vino a la tierra y estuvo caminando sobre la tierra. En Lucas capítulo 8, de los versículos 43 al 48, no sé si usted recuerde la mujer que tenía flujo de sangre, quien tocó el borde del manto de Jesús y que fue sanada al instante, no creyendo en el manto. Ella dijo, si tocara, porque sabía quién era Jesús. A ver, ¿por qué no fue y tocó el manto de uno de los discípulos? ¿Por qué no fue y tocó el manto de uno de los principales de la sinagoga? No, porque en Jesús estaba la fuente de poder. Ella fue sanada al instante y repito, no creyendo en el manto, sino en Jesús, quien vestía y portaba el manto. Y esto lo sabemos porque Jesús mismo lo dijo claramente en el versículo 46. Él dijo, alguien me ha tocado. Y sus discípulos le dicen, bueno, estamos apretados, hay tanta gente y todo el mundo te está tocando. Pero Jesús dijo, no, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Vea que este poder, hermanos, Jesús como fuente de vida y de poder emanaba unción, solo que hay que saber tomar ese poder como esta mujer que creyó en él. Y repito, no en el manto, no fue en el manto, es en Jesús, y pudo activar el poder de Dios para sanidad. Jesús le dijo en el versículo 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Con esto, amado hermano, amigo, yo quiero decirte que es estas sanidades, todo esto que estamos viendo, que es la fe en Jesús la que nos salva, y es la fe en Jesús la que trae sanidad, y que no creemos en el fetichismo. La Biblia no lo enseña. El fetichismo es un sinónimo de idolatría, en el que se usan figuras para representar una deidad y que se le da culto y adoración. Los cristianos tampoco creemos en las imágenes o en el uso de objetos sagrados para llevar a cabo o realizar sanidades por medio de pañuelos, zapatos. Hay pastores que hablan del zapato ungido, se quitan el zapato, se lo avientan a la congregación. Hay otros que el chicle ungido, el cigarro ungido, la cachetada ungida, la escoba ungida. Y puras tonteras están hablando, y la gente que no lee la Biblia está creyendo todas esas boberas, que la cola o patita de conejo tienen sus amuletos, todo ese fetichismo, cruces, que con la cruz se va el diablo, piedras ungidas. Una disque pastora hablaba de piedras ungidas, que hay que ungir piedras. Y hermanos, ya tenemos el Espíritu Santo, no vuelvas a la ley, ya Cristo murió, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado sin medida, ya no hay doble porción. Predican el Antiguo Testamento que Eliseo quería la doble porción de Elías, y predicadores del Antiguo Testamento que leyeron traen eso a la iglesia y empiezan a enseñar que doble porción. Hermano, eso ya no existe, ya no hay esa validez, esa doble porción ya no. El Espíritu Santo ha sido derramado en vuestros corazones y Dios lo ha dado sin medida. Ya está, somos sellados, la unción ya permanece en nosotros. Primera de Juan, ahí dice, y estamos volviendo al pasado. Y ese es el error, que aunque seas cristiano y no tengas un conocimiento y vas a la ley, te quedas en la ley. Es que hay que guardar el sábado, es que hay que circuncidarnos, hay que guardar esto, y empiezan una serie de cosas. Y eso también lo encontramos en la Biblia con el apóstol Pablo, que había cristianos
que ya se habían convertido, pero tenían que guardar la ley de Moisés todavía. Estás en Cristo y quieres guardar la ley de Moisés. Y no, hermano, una vez creyendo en Cristo, ya somos libres de la ley de Moisés. Somos libres de esos sacrificios porque ya Cristo lo pagó. Y tendemos a volver a un pasado. Tenemos de tener mucho cuidado, hermanos, de todas estas cosas. Y tristemente falsos pastores se han levantado con estas falsas enseñanzas, trayendo piedras ungidas, astillas de la cruz de Cristo, inciensos y aceites ungidos traídos desde el monte Sinaí de la tierra de Israel. Y aquí está el frasquito y deme $500 para que tenga la bendición en su vida. Mire, este pañuelo fue ungido por el apóstol fulano de tal. Póngalo debajo de la almohada ahí en su cama y usted al día siguiente usted va a ser sano. Usted, pura porquería. Eso es la verdad, porque yo no le voy a quitar el lugar a Cristo. Si estamos volviendo a otras cosas, quitando a Cristo, de la gracia hemos caído. Estamos en Cristo y nuestra fe solamente va a estar en Jesucristo. Nuestra fe está en Jesús. Nosotros debemos orar al Padre rogando por nuestra sanidad en el nombre de Jesús. Así lo enseñó Jesús. Y hay más pasajes en la Biblia, ¿verdad? Que si alguien está enfermo, llamen a los ancianos, únjalo con aceite. Y el aceite es la representación del Espíritu Santo. Pero no es en sí que voy a poner aceite en piedras, voy a ponerle aceite en el pañuelo, ahora crea en el pañuelo, tenga fe en el pañuelo. No, hermanos, nosotros no creemos en estas cosas. Nuestra fe está directamente en la persona de Jesús, así como está en la Biblia. No es tenerle fe a los objetos, ya que eso no agrada a Dios y desvía nuestra fe. Y lo triste es que mucha gente está siendo engañada y estafada, pagando grandes cantidades de dinero solo por un pequeño frasquito de aceite que fue traído de la tierra de Israel. Ahora, lo más importante, mis hermanos, hay muchos pseudocristianos que podrán engañar a los hermanos de la iglesia, a los líderes, al pastor, pero no a Dios. Ni a los demonios. Aquí quiero entrar en un punto importante. Los demonios saben realmente quién es hijo de Dios y ellos mismos temen a un cristiano ungido. Vuelvo a decir, cuando el apóstol Pablo iba, emanaba esa unción. Pedro emanaba unción. ¿Tú crees que los diablos no saben? ¿Tú crees que los demonios no miran esa unción en él? No miran la presencia del Espíritu Santo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los mismos demonios saben quién está lleno del Espíritu Santo, que emite ese poder. Los demonios, hermanos, saben, huyen. Ellos saben quién es verdaderamente hijo de Dios y no aquella persona que dice ser hijo de Dios y vive como demonio. Los demonios ahí están con él. Sí, tú eres hijo de Dios, pero aquí estamos contigo. Y ahí van los demonios detrás de ese falso cristiano. Qué triste, hermano. Los demonios no los puedes engañar ni a Dios. Ellos saben quién es verdaderamente hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El mismo demonio le dice a estos falsos exorcistas ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Los demonios estos sabían quiénes era. Sabía quién era Pablo y sabía quién era Jesús, porque dijeron: a Jesús conozco. Los demonios conocen a Jesús. Dice, pero ellos quiénes eran, y que no tenían ninguna autoridad ni ningún respaldo de Dios para darle órdenes a los demonios. Es necesario que como hijos de Dios debemos estar sometidos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, para tener autoridad sobre los demonios. Esto es muy interesante y con esto quiero llegar al punto número 3. En el punto número 3 te quiero decir que Satanás no puede tocarnos a menos que Dios le dé permiso. Póngame mucha atención. Satanás no puede tocar a un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo, dirigido en sabiduría. Hermano, Satanás no puede tocarnos a menos que Dios le dé permiso. Satanás y sus demonios no se mandan solos y no hacen lo que quieren, porque de ser así, si el plan de Satanás y sus demonios es destruirnos, pues ya nos hubieran matado literalmente, ya nos hubieran destruido, porque ellos son más poderosos, ya lo hubieran hecho y hubieran acabado con toda la población en todo el mundo. Entendamos, amado hermano, amigo, que la autoridad de Satanás es delegada por Dios y que Satanás es solo un instrumento de Dios, y lo podemos ver en el caso de Job. Podemos decir que fue Dios quien comenzó esta incitación a Satanás ahí en Job capítulo 1 versículo 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional.
¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Vea, te has puesto a pensar, como que todavía Dios le dice, mira, no hay otro como él. La Biblia Jerusalén dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? ¿No lo has contemplado? ¿No has fijado? En el hebreo esta palabra es, has fijado tu atención. ¿No has fijado tu atención en mi siervo? Es decir, prestar, poner atención cuidadosamente, no pasar por alto. Sí, y aquí estamos viendo que Dios estaba resaltando las cualidades morales de Job, precisamente preparando el camino, el escenario para esta prueba en la cual Job iba a demostrar que sí se puede ser fiel a Dios en base a todas estas dificultades y todos estos dolores. Claro que esto es con el fin de enseñarnos a nosotros que sí se puede ser fiel y agradecido con Dios ante todas las adversidades más crueles y trágicas que el ser humano pueda experimentar. Pero también quiero aclarar que Dios no le estaba demostrando nada a Satanás. Hermano, a veces leemos Job y como que se mira como que Dios le está demostrando a Satanás, como, hermano, Dios ya sabía que esto se iba a escribir y que esta palabra, esta escritura era para nosotros. Pablo decía que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para ejemplo a nosotros, para enseñarnos. ¿Qué nos enseña Job? Hermanos, a veces tenemos una prueba mínima, pasamos una dificultad y ya nos queremos ir de la iglesia. Porque nos pasó, tuvimos un accidente, chocamos, y Dios no me cuidó, ya no voy a creer en Dios. Por algo, cosas mínimas, queremos dejar a Dios, queremos darle la espalda a Dios y negar porque tuvimos una mala racha. Y no hemos entendido que todo obra para bien. Las cosas buenas, hermanos, que nos pasen en nuestra vida y las cosas malas siempre tienen propósito y Dios tiene el control. Grábate eso en tu mente. Dios tiene el control. Si Dios quiere que tú pases esto, está forjando tu carácter, es porque quiere Dios que tú dependas más de Él, es porque quiere que clames. A veces te olvidas de orar, no oras a Dios, no clamas a Él. Entonces te pasa este accidente y ahora sí empiezas a clamar. Nos pasa como cuando tenemos el problema. ¿Cuándo es cuando se busca el extinguidor? Cuando hay fuego nada más. Cuando las cosas están bien, ahí está el extinguidor y hasta se descarga solo con el paso del tiempo. Y así estamos nosotros. No buscamos a Dios hasta que enfrentamos un problema, hasta que tenemos una necesidad. Es cuando nos acordamos de Dios, porque no somos capaces de buscar a Dios en las buenas y decirle cada día, Señor, gracias por este día. Gracias porque me diste la vida. Gracias porque en mi cama abrí mis ojos y todavía puedo mirar a mi esposa, a mi familia, este techo que me has dado, este trabajo, y ser agradecido con tantas cosas que tal vez tú y yo ni mereciéramos, pero a Dios le plació bendecirnos. Es interesante entender, hermanos, que aquí Dios no le está demostrando nada a Satanás, sino más bien a nosotros, que a veces con la mínima lucha que nosotros enfrentamos, rápidamente arremetemos contra Dios, lo negamos, lo maldecimos. Dios no existe, así está el ateísmo. No es que Dios no existe. ¿Por qué odian a Dios? ¿Por qué tanto odio contra Dios? ¿Por qué se han levantado contra Él? ¿Por qué? Porque no tienen el genio, como que piensan que Dios va a ser su genio y les va a tolerar su pecado y los va a estar bendiciendo. No, Dios no te va a tolerar tu pecado. La palabra de Dios dice que no tomará por inocente al culpable. Dios es un Dios de juicio, es lo que no han entendido. Dios es un Dios de justicia y en la justicia Dios tiene que recompensar. Es un Dios de recompensa al justo, pero también es un Dios que debe castigar al impío. Y ahí lo dice, no tomará por inocente al culpable. Sí, ya no, hermanos, ese es cierto, es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio, y en ese juicio Dios tiene que aplicar y establecer justicia y traer juicio para el impío. Vea que en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 14, vemos a estos 7 hijos de este tal Esceva que invocaron el nombre del Señor Jesús en sus conjuros para querer expulsar al espíritu inmundo que habitaba dentro de aquel hombre. Y podemos observar un diálogo donde estos demonios cuestionan la autoridad de ellos. Los demonios conocen al Señor Jesús y sabían perfectamente bien quién era el apóstol Pablo, pero en cuanto a ellos, los demonios les dicen, pero ustedes quiénes son, dando a entender que no tenían ninguna autoridad sobre ellos, sobre estos demonios. Los demonios dijeron claramente, a Jesús conozco, a Jesús conocemos, del griego ginosco, que significa reconocer más allá del saber.
saber, no era de un saber de a oídas. Esto implica un entendimiento pleno y preciso, conocimiento y comprensión clara y absoluta de la persona de Jesús. No había ninguna duda en ellos del poder y la autoridad del Hijo de Dios sobre ellos. Ellos mismos miraban la unción en el apóstol Pablo, sabían quién era Pablo, ese siervo de Dios que iba y que predicaba el evangelio y que era guiado por el Espíritu Santo. Pero ustedes, los demonios, no miraban ninguna unción, ni ninguna emisión, ninguna emanación de poder, porque ellos no estaban sometidos a ninguna autoridad. Vea qué interesante. Pero en este texto, hermanos, en ese diálogo donde los demonios cuestionan, ¿y ustedes quiénes son? Fíjese que nos enseña tres cosas muy importantes. Inciso A, que nadie tiene autoridad por sí mismo, que debemos estar sujetos a la autoridad de alguien. Estas personas, estos hijos de un tal Escevón, que miraron y dijeron, bueno, el apóstol Pablo, porque ¿de dónde sacaron el nombre del Señor Jesús? Es porque ellos contemplaban y miraban a Pablo. Bueno, él invoca el nombre del Señor Jesús y las personas son sanadas y los demonios, espíritus malos salían de ellos, y estos quisieron invocarlo, quisieron imitar lo que hacía el apóstol Pablo. Es por eso que estos hijos de Seba invocan el nombre del Señor Jesús, pero realmente ellos no estaban sometidos al Señor Jesús, simplemente lo usaron como esa patita de conejo, como ese amuleto, como esa cruz que le pones a un vampiro y se va a ir. No, ellos quisieron usarlo así, pero ellos realmente no estaban bajo la cobertura de Dios. Ellos no tenían el respaldo. Por eso estamos hablando del respaldo para enfrentar la lucha. Si tú no estás bajo la autoridad de Dios, no tienes ninguna cobertura, no tienes ningún respaldo que te proteja ante la lucha, y vas a ser presa fácil de Satanás. Si tú quieres enfrentar a Satanás en tus fuerzas, déjame decirte que es imposible. Satanás es un ángel más poderoso que cualquier ser humano. Debemos estar bajo la cobertura de Dios, porque acuérdate que el que pelea nuestras batallas es Dios. Nadie tiene autoridad por sí mismo. Debemos estar sujetos a la autoridad de Dios. Jesús dio autoridad, amado hermano, en algunos ejemplos a la misión de estos 70. Dice que cuando los 70 regresaron, ellos estaban contentos porque los demonios se les sujetaban, y Jesús les dijo que no se regocijaran por eso, más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 20. También, amado hermano, en Santiago capítulo 4 versículo 7, ahí está la clave. Fíjese cómo comienza este texto. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vea, tú no vas a ir primero, no dice resistir al diablo, dice someteos a Dios. Y aquí la misma Biblia, Dios es un Dios de orden, nos da el orden. ¿Cuál es el orden? Sométete a Dios, porque Dios va a ser tu paraguas, va a ser tu escudo. Cuando venga Satanás, ¿con quién se va a topar? Con la defensa, con ese escudo, con ese paraguas. Y es lo que Satanás miró en la prueba de Job, cuando Dios le dice: ¿has contemplado a mi siervo Job? Mismo Satanás le dice: sí, tú le has cercado de bendición. O sea, había un cerco de bendición en la vida de Job y en sus cosas, en su casa, en su hogar. El mismo diablo lo sabe. Por eso te digo, tú no vas a engañar a Satanás. Satanás sabe quién es hijo de Dios y quién no. Tus palabras no lo van a engañar. Yo soy hijo de Dios, pero no tienes el respaldo de Dios. No has creído en Jesucristo, no tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú no has sido sellado. Es interesante, hermanos, que este poder, este respaldo que Dios nos da, es una relación. Eso viene a medida que tenemos una relación personal e íntima con Dios. Es muy importante, hermanos. Aquí está el orden: sométete a Dios. Ahora sí, resiste al diablo, y ahora sí Él va a huir. Él va a huir porque Dios está peleando por ti. Pero si tú nomás quieres resistir al diablo en tus fuerzas, tú no puedes resistir al diablo, hermano, amado hermano, amigo, en tus fuerzas. Él es más poderoso que cualquier ser humano. Necesitamos el poder de Dios para enfrentarlo y resistirlo, y eso se logra sometiéndonos, sujetándonos a Dios por completo. Que la presencia de Dios abunde y esté en nosotros, y esto bastará para que Satanás vea
vea el poder de Dios y se aleje de nosotros. Fíjese, y si aún Satanás volviera a venir a nosotros, recuerda que él no se manda solo. Dios le da permiso, así como en el caso de Job, Dios le da permiso a Satanás. Y acuérdate que Dios también le dice, hey, pero no toques su alma, cuida su vida, hazle esto, pero respeta. O sea, Dios le pone límites. Satanás tiene límites, porque de ser así, piensa tantito. Si él tuviera todo el libre albedrío de que Dios no le dijera nada, y si su plan es que él vino a hurtar, matar y destruir, Satanás ya nos hubiera matado a todos. Y Dios le dice, no. Ok, están en pecado, abren puertas a Satanás, están en las cantinas, están en el mundo, pero hay un tiempo en que alguien les va a hablar, hay un tiempo que van a oír la prédica, hay un tiempo que se van a convertir. Dios nos cuida de eso, Dios cuida, hay una gracia previniente, como que Dios ya sabe quién. Tal vez tú a tus ojos tú dices, no, este borracho maldiciente siempre anda tomado, le hablamos al Señor, no quiere nada. Tú no sabes en qué momento Él le va a abrir la puerta de su corazón a Jesucristo para que el Señor Jesús sea Rey soberano en la vida de este hombre borracho. Nosotros no sabemos en qué tiempo se van a convertir. Nuestro trabajo es orar por ellos. Ora por ese borracho, ora por ese vecino, ora por ese jefe gritón mal hablado, ora por todos aquellos. ¿Por qué crees que la Biblia dice que oremos por nuestros enemigos? Aún esos enemigos, Dios los puede tocar, Dios los puede cambiar, Dios puede alcanzarlos. Tal vez tú no, pero nuestro trabajo es orar. Ora, no te canses de orar, amado hermano. Recuerda que si Satanás viene a tu vida es porque Dios le da permiso. En ese momento, cuando Satanás venga, yo te recomiendo, reconcíliate con Dios, pídele perdón, ponte a cuentas con el Señor. Solo así el maligno se va a apartar. Hay gente que viene Satanás y se ponen a pelear con él, y al final de cuentas Satanás brinca encima de ellos y les gana, porque realmente estas personas nunca se sometieron a Dios, nunca vinieron a Dios. Pensaron que en sus fuerzas, recitando el nombre de Jesús, como estos hijos de un tal Ezeba, les iba a funcionar. Pero ¿cuál fue el resultado? Que el mismo Satanás les dice, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que pudiendo más este hombre endemoniado, y fíjate, eran 7, a los 7 los golpeó, les rompió las ropas, dice que huyeron desnudos, y eso fue notorio en todo Éfeso. Qué interesante que ahí Satanás tiene la victoria, porque no está sometida nuestra vida a Dios. ¿Quieres tener victoria? Sométete a Dios, obedece al Señor, ponte a cuenta con Dios. Si Satanás viene, tú arrodíllate y clama a Dios. Cuando Satanás venga a poner la mano encima de ti, estando tú arrodillado en la presencia de Dios, déjame decirte que no te podrá tocar, no te tocará el maligno mientras tú estés conectado a la fuente de poder, a nuestro Dios. Inciso B, los demonios reconocen y saben quién tiene la autoridad de Dios. Eso es muy importante. Los demonios ya saben quién tiene la autoridad de Dios. El respaldo divino dado por Dios a sus siervos para continuar la misión que ya tenemos. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo ya nos dio una misión de ir y predicar a todas las naciones. A menos, yo no digo que vayas a Europa, a Guatemala, no, al menos ahí en tu comunidad comienza a predicar. A veces el vecino ni sabe que eres cristiano y quieres ir a las naciones. No, empieza a dar luz ahí en tu comunidad, que las personas, tus vecinos que están a tu lado, al menos sepan que tú eres un hijo de Dios. Comienza con ellos, no tienes que irte a las naciones. No, empecemos a dar fruto ahí, como dice Hechos, ¿verdad? Seremos testigos de nuestro Señor Jesucristo, donde en Jerusalén, comienza ahí en su casa, el judío en su casa, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando ya hayas ganado a tus vecinos, al que vive enfrente de ti, al lado de ti, a tu familia, ahora sí, comienza a extenderte, ahora vamos para Judea, ahora vamos para Samaria, ahora vamos, a lo mejor vas un viaje de aquí, de Estados Unidos a México, a Guatemala, qué sé yo, pues allá sigues predicando, allá vamos hasta lo último de la tierra, ¿verdad? La Biblia, hermanos, nos muestra el orden de Dios, y te repito, Dios es un Dios de orden. En Marcos capítulo 16, versículos del 19 al 20, cuando habla de la ascensión de Jesús, vea, hermanos, Satanás ya sabe quién tiene la autoridad. Tenemos el respaldo divino dado por Dios a todos nosotros, sus siervos, que predicamos y que les servimos. Vea lo que dice en Marcos 16, versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, o sea, fue cuando subió Jesús, fue ascendido, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos, ¿quiénes ellos? Pues los discípulos, saliendo,
predicaron en todas partes, ayudándoles ¿quién? El Señor Jesús les ayudaba, o sea, ellos no iban solos. Dice, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Vea, a mí me llama mucho la atención esto, porque aquí encontramos otra vez el respaldo de Dios. Jesús se va, fue ascendido arriba, los discípulos obedecen, salieron predicando la palabra, pero no fueron solos, no fueron huérfanos, no fueron abandonados. Ahí iba el Señor, porque aquí dice, ayudándoles el Señor. El Señor se había ido, pero el Santo Espíritu iba con ellos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Y cómo la confirmaba? ¿Cuál palabra? Pues la palabra que ellos predicaban. Ellos iban predicando y el Señor confirmaba esta palabra. ¿Cómo? Con las señales que le seguían. La palabra de Dios era la que ellos iban predicando y el Señor respaldaba con milagros, con prodigios, con señales. Vea qué interesante, vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas. Dice, milagrosas lo que decían. O sea, lo que ellos decían, el Señor Jesús lo avalaba. El Señor Jesús lo respaldaba, porque el Señor Jesús iba con ellos y se miraban esas sanidades. Pero ellos iban bajo la autoridad. Por eso es importante, hermanos, someternos a Dios, porque vamos bajo la autoridad de Dios. No son tus fuerzas, no son mis fuerzas. Es la fuerza y el poder de Dios en nosotros. Es cuando el Señor actúa. Pero es aquí bien importante. A muchas personas quieren tener el poder, pero no quieren someterse, no quieren el compromiso, no quieren servir, no quieren predicar, quieren estar en su casa viendo televisión, comiendo palomitas, tomando Coca-Cola, pero sí quieren tener el poder. No, ahí no se va a manifestar. ¿Quieres ver realmente el poder de Dios? Vete a los hospitales a predicar, vete a orar por los enfermos, vete a hacer la misión, empieza a predicar el evangelio, y sin que tú busques las señales, como dice Marcos, no tenemos que buscarlas, no tienes que estar corriendo detrás de las señales. Estas se van a manifestar cuando tú hables la palabra y menciones el nombre de Cristo Jesús. Esas señales se van a dar. Te vas hasta admirar, porque a mí me pasó también. Yo iba y tal vez un poco incrédulo, ¿verdad? Pero dije, ok, hay que ser obedientes. Y cuando fuimos y empezamos a ver el resultado, yo miraba hasta, yo decía, esta gente me está echando mentiras. No, ya no me duele, me dolía el brazo. Ahorita que usted oró por mí, que habló y que yo me quedaba como que a poco sí. Pero tienes que entender que no eres tú, no soy yo. Es Dios a través de esta oración de fe y que esta persona le creyó y se pudo dar ese milagro, esa sanidad. Entonces, tú quieres ver el poder de Dios, empieza a hacer la voluntad de Dios. Empieza a morir a tú mismo, a tu ego, a tu yo, y empieza a obedecer a Dios. Fíjense que me gusta mucho esa palabra que el Señor dice, confirmando la palabra de ellos. Confirmar de esta palabra por medio de Jesús es que el Señor Jesús ratificaba, reafirmaba, corroboraba, afianzaba, convalidaba, revalidaba y aseguraba el poder de Él, que lo que los discípulos decían no era una mentira, no era una fábula, no era un cuento, no era un mito de ellos, era la verdad de Dios expresada por los labios de estos siervos, y el Señor se manifestaba. Además, Jesús ya había dicho ahí mismo en Marcos capítulo 16, pero en el versículo 17 dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales te van a seguir si tú no crees en Jesús? ¿Qué señales te van a seguir si tú no estás ni sometido a Jesús? No has entregado tu vida, tú no has hecho esa oración de fe, no te has reconciliado, Señor, perdóname, Padre, perdóname, he sido pecador, Padre mío, yo he oído de Jesús, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, yo sé que Él murió en esa cruz por mis pecados y vino a darme salvación, yo no quiero ir a condenación, yo no quiero ir al infierno, yo quiero estar en la presencia de Jesús, en ese paraíso eterno. Padre, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y creo en Él, y tú debes confesarlo con tu boca. Amado hermano, misterios van a pasar, cosas sobrenaturales, porque el reino de Dios es invisible. Muchas cosas no las vamos a ver con nuestros ojos, pero el poder de Dios se va a manifestar, y tal vez veremos las sanidades. Sí vamos a ver señales y maravillas de lo que Dios va a hacer en la vida de otras personas a manera de testimonio, pero nosotros debemos de creer por fe. Nosotros no nos guiamos por vista, no es por vista, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si crees en Jesús y predicas su palabra cumpliendo el propósito de Él, veremos muchas señales y maravillas, porque es Dios respaldando su palabra. E inciso C,
Satanás no tiene miedo de pronunciar el nombre de Jesús. Aquí han sacado tantas cosas, tantas herejías. No, es que los demonios no pueden decir el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús es bendito y sagrado. Y han sacado una ensarta de enseñanzas y doctrinas que los demonios... Sí, porque decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo sé que hay autoridad, pero cuando está el Espíritu Santo en tu vida. Pero si no está el Espíritu Santo en tu vida, no tienes autoridad. Y así menciones el nombre de Jesús, no va a pasar nada. Así como a los hijos de ese tal Ezeba no tenían el Espíritu Santo y mencionan el nombre de Jesús, no pasó nada. Sí, Satanás no tiene miedo de pronunciar el nombre de Jesús y también conoce la Escritura muy bien. Satanás conoce bien la Escritura, conoce muy bien la Biblia. Mucha gente tiene la mala creencia de que Satanás no puede pronunciar el nombre de Jesús. Pero esto sucede porque no leen la Biblia. Acuérdate que en Hechos 19:15 los demonios dijeron: a Jesús conozco. Los demonios pronunciaron el nombre de Jesús. En Mateo 8:29 los demonios clamaron a Jesús. Tú puedes ver el pasaje, Mateo 8:29. Los demonios le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios están reconociendo a Jesús y le están dando el título Hijo de Dios. Los demonios sabían muy bien quién era Jesús. Luego vuelve a hacer otra pregunta a los demonios: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Léetelo, Mateo 8:29. También está en Marcos 1:24. Dicen los demonios: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben y conocen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios ya sabían quién era Jesús. Y estos mismos pasajes donde los demonios hablan y expresan el nombre de Jesús, los puedes encontrar en Marcos 5:7, Lucas 4:34, Lucas 8:28. En todos estos pasajes el nombre de Jesús es mencionado, es pronunciado por estos demonios. Y ¿sabes qué me hace pensar? Que aún los demonios muestran más respeto, más que muchos de los cristianos o que nos decimos ser cristianos, porque le hablan por su nombre y el título. Y aquí muchas veces un cristiano no muestra respeto ante el nombre. Yo he visto hermanos cristianos en iglesias que está la alabanza adorando, ahí están sentados. No son ni dignos de pararse de su silla para levantar sus manos y adorar a Dios. Y si alguien va y les dice que se paren, ahí están con su cara larga, con las manos metidas en las bolsas y nomás ahí están con la cabeza agachada. Yo no sé, ¿por qué no te quedaste en tu casa mejor? Te hubieras quedado en tu casa si no quieres venir y ser de bendición a adorar a Dios. A mí me entristece que hay mucha falta de respeto a nuestro Dios. Mejor los demonios respetan a Jesús. La otra mentira que se dice en cuanto a Satanás es que como la palabra de Dios tiene mucho poder, o sea, la palabra de Dios tiene mucho poder, se ha malentendido de que Satanás corre y huye de tan solo ver la palabra de Dios. Mira, yo te voy a comentar esto y yo lo viví en el ministerio. Mucha gente ignorantemente ponen en la mesa de la sala una Biblia abierta, pensando que Satanás va a correr y que los demonios no se van a acercar, y lo hacen así algo como si fuera un amuleto, como que la Biblia es un amuleto de protección y que el diablo no se va a acercar a ese lugar, no va a estar ahí porque tú tienes una Biblia abierta. Y déjame decirte, amigo, hermano, que esto es otra vil mentira y engaño, porque Satanás también se sabe la Escritura. Satanás sabe, o sea, Satanás no le tiene miedo a la Escritura. Son muchas ideas que han surgido. Que Satanás no puede decir el nombre de Dios. Es que no puede decir el nombre de Jesús. Que Satanás no puede ver la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, yo te voy a decir algo. La palabra de Dios solamente está plasmada en papel y tinta. Es todo. El poder de eso va a estar en la fe. No es la Biblia. Yo puedo aventar muchas Biblias y no. Hay cuántas Biblias no hay en las librerías y se ven sombras, demonios y no. En los hoteles, hermanos, ponen Biblias ahí y la gente sigue en su pecado. ¿Por qué no se van los demonios? Ahí siguen tomando y siguen adulterando y van a los hoteles a fornicar. Van y hay Biblias. ¿Y por qué no se van esos demonios? ¿Por qué? ¿Por qué no es así? La palabra de Dios va a actuar cuando tú la leas y la creas. Ahora sí va a actuar en tu vida.
Es lo que tenemos que entender. Satanás también se sabe la escritura. Acuérdate que cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, esos pasajes los encontramos en Mateo 4, Mateo capítulo 4 del 1 al 17. Lo encontramos también en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13. El mismo Satanás tiene un debate con Jesús citando la escritura. La palabra tiene poder, hermanos, pero no abandonada ahí en la casa abierta, sino cuando la leemos y la entendemos, la creemos y la ponemos por obra, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Y a manera de conclusión, amado hermano, como hijos de Dios, si realmente somos hijos de Dios, debemos de vivir en la voluntad de Dios. Tú no puedes decir, oh, soy un hijo de Dios y voy a vivir en mi voluntad. Si realmente te dices cristiano, pero es una persona que no vive el evangelio, una persona que no es temerosa de Dios, que no es recta, que no tiene las cualidades de Job, no vas ni a la iglesia para adorar a Dios, no le predicas a nadie ni a tus amigos, vas a tu trabajo y ni saben que eres cristiano, no lo compartes con tus vecinos, vives como cualquier mundano que dice maldiciones, que fuma, que toma, que ve a la vecinita y le anda echando piropos, tiene a su esposa, pero ay, la vecinita, qué hermosa, mira, qué pelito, qué ojos, ay, vecinita, si viviera más cerca de mí, y tirándole piropos cuando tienes una esposa. Vives como cualquier pagano mundano y te dices cristiano cuando te conviene, pero realmente eres un chismoso, un hipócrita, un falso amigo y un traidor. Pero tú crees que Dios vive en tu corazón. ¿Crees que Dios te va a respaldar en la lucha? Claro que no, porque Dios no está ahí. Vas a ser como uno de los hijos de este tal Esceva, que no tiene el respaldo de Dios, que el Espíritu Santo no se moverá en tu vida. Es más, yo no sé si el Espíritu Santo está en tu vida con todos esa obra de la carne, porque no se mira el fruto del Espíritu Santo, pura obra de la carne, pues celos, ira, contienda, orgías, malignidades, borracheras, pura obra de la carne, ahí se ve. Pura obra de la carne, vives en la carne, no tendremos ninguna autoridad sobre nadie si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos y a someternos a Dios primeramente. Es muy importante, amado hermano, que nosotros entendamos esta palabra, que el respaldo de Dios para resistir cualquier lucha, hermanos. Aquí yo quise poner este ejemplo de Hechos 19, ¿verdad? Como Pablo, cómo Dios se manifestaba. Pero ¿quién es Pablo? Miremos el contexto. Pablo, un siervo de Dios entregado, lleno del Espíritu Santo, que emanaba, emitía el poder de Dios, y lo vemos, y estos vienen sin conocer a Dios, sin someterse a Dios, llevando su vida en pecado, y nomás por querer citar el nombre de Jesús, pensaron que ese demonio se les iba a sujetar. Pero aquí tenemos la evidencia de que un demonio no se va a sujetar a un hombre, jamás. Si los demonios temen, es porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Así que yo te invito, amigo, a recibir a Jesucristo, amado hermano, a seguir viviendo en la obediencia, a seguir obedeciendo al Señor, a seguir poniéndonos a cuenta con Él. Como cristianos también pecamos, pero ¿sabes qué abogado tenemos para con el Padre? A Jesucristo. Reconciliémonos, pidamos perdón. Padre, perdóname, he pecado, esta mañana no oré, o tal vez el día de ayer estuvimos en una fiesta y comimos y no tomé el tiempo de orar por mis alimentos, darte gracias porque eres tú quien los provees. Padre, perdóname. Yo no sé, ¿verdad?, tu pecado. Yo estoy diciendo algo que pudiera pasar. Tal vez miraste a una mujer o miraste a un hombre que salió del gimnasio y tú miras a tu marido y panzón, feo, chaparro, y no, pues quisieras aquel muñequito, porque así es la carne de traidora, así es la carne. Yo he visto pastores que hay en adulterio, o hermanos o hermanas. Se ha dado caso. Tenemos que vivir siempre en la obediencia de Dios, sujetando la carne, ser llenos del Espíritu, vivir en sabiduría, y que toda decisión que nosotros tomemos va a tener consecuencias buenas o consecuencias malas. Yo te invito a que tú vivas bajo el paraguas de Dios, a que tú vivas bajo esa cobertura de Dios, para que tengamos el respaldo y el poder de Dios en nuestras vidas y siempre salgamos triunfantes. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, tu salud. Sea Dios cuidándonos de toda enfermedad, de toda maldad, de tanta cosa que vemos en el mundo, de tanta contagio del COVID, de estas nuevas enfermedades, de esas nuevas mutaciones, todas esas cosas que están sucediendo. Que Dios nos cuide, nos libre y sigamos siendo fieles a la palabra del Señor hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Amén.